Muy bien, listo. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Gracias a Dios podemos estar otro día reunidos para poder recibir la clase de programación 2. El tiempo pasa exageradamente rápido, parece que fue ayer que estuvimos reunidos la semana pasada y han pasado 7 días. Pues bien, vamos a tratar de ir avanzando en adquirir las bases para poder nosotros entrar de lleno al desarrollo de sistemas utilizando C# y utilizando SQL Server como sistema gestor de base de datos, y aprenderemos a hacer la integración con Crystal Reports. Pues bien, en este momento lo que hemos conseguido hasta donde grabamos en los videos es que ya nosotros podemos registrar información. Hay una validación simple, más adelante veremos cómo podemos validar mejor la información que el usuario ingresa, y al darle clic en guardar esa información aparece aquí en nuestro Data Grid View. Pues en este momento lo que vamos a hacer es que al hacer doble clic sobre un elemento de la fila, en este caso sobre el registro Edwin André Bautista Sanabria, al hacer doble clic yo quiero que se busque la información de ese usuario en la base de datos y me la cargue inmediatamente acá. Y obviamente como esa información ya está registrada en la base de datos, entonces deseo que se habilite el botón de editar, porque el botón de editar entrará en funcionamiento cuando nosotros carguemos en pantalla información que ya ha sido registrada en la base de datos. De la misma forma vamos a habilitar eliminar. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que nosotros necesitamos hacer es, lo primero que necesitamos es saber cómo podemos nosotros acceder a la información que hay en el Data Grid View, es decir, cómo recuperar esa data. Para poder recuperar esa información que está dentro del Data Grid View, nosotros tenemos que saber que esta es una matriz. Entonces, esta es una columna de la matriz y es la columna 0. Esta es otra columna de la matriz y es la columna 1. O sea, recuerde que las estructuras de datos comienzan de 0. Ahora, esta sería la fila 0, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, esta sería la fila 3, la fila 4 y así sucesivamente. ¿Por qué les digo esto? Porque esa será la forma en cómo nosotros vamos a acceder a esa Ingeniero, información. Hola. alguien quiere entrar, creo. Pues yo tengo acá en el monitor ¿cómo se llama? La reunión, y Me dice no Jenny vais. que Me no. dice que cancele y vuelva a intentar a ver. Ok. Listo, ok, pues bien. Entonces, les decía que lo que nosotros necesitamos primero para poder traer información de la base de datos de un registro en específico es recuperar la información del elemento seleccionado o de la fila seleccionada. Entonces, para ello, nosotros tenemos que saber un par de cosillas. Pues entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber qué significa current. Current significa actual. Eso significa. Y row significa fila. Entonces, nosotros vamos a acceder a la información que nosotros queremos recuperar de un Data Grid View a través de current row. Y current row, pues, significa fila actual. Entonces, en este momento, si nosotros volvemos a el Data Grid View, en este momento, este es el current row. Ahora, si le doy clic acá, entonces el current row ya cambió. Entonces, si le doy un clic acá, el current row va cambiando cada vez que yo voy acá en esta parte, cambiando la selección en el Data Grid View. Pues entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a seleccionar nuestro Data Grid View y vamos a ir a las propiedades. En la ventana de propiedades, aquí en la parte superior, aparece un rayito. Y ese rayito nos permite poder ir a visualizar los eventos que nosotros podemos programar para ese control. Entonces, en este momento, si yo tengo seleccionado el Data Grid View y le doy clic en el rayito, entonces me va a dar la lista de eventos que yo puedo programar.
Entonces, voy a buscar un evento que se llama cell doble clic. Podría ser cualquier elemento, pero yo quiero hacerlo con el doble clic. Y creo que es una buena forma de hacerlo. Pues bien, entonces, si yo quiero programar el evento cell doble clic de este Data Grid View, tengo que hacer doble clic sobre este evento. Entonces, voy a dar doble clic. Entonces ahora esperamos a que cargue y ya nos ha generado el código para poder nosotros programar, para poder escribir las instrucciones que queremos que se ejecuten cuando el usuario dé doble clic sobre una fila del Data Grid View. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que yo quiero hacer es manejar que esto va a funcionar únicamente cuando haya información en el Data Grid View. Es decir, si el usuario viera o visualizara, perdón, el Data Grid View y estaría vacío y el usuario hiciera doble clic, entonces eso me arrojaría una excepción. ¿Por qué? Porque el Data Grid View se encuentra vacío. Entonces, ahora, cuando haya información, entonces ahí sí el usuario va a poder hacer doble clic y no me va a mandar ningún error por pantalla. Entonces, lo primero que quiero hacer en este momento, recapitulando, es que esto va a funcionar únicamente cuando haya información en el Data Grid View. Entonces, para ello yo voy a poner un if, voy a abrir y cerrar paréntesis, voy a abrir y cerrar aquí estructura. Entonces, le voy a decir que si el DGV solicitudes.rows, recuerde que rows me permite poder acceder a las filas de un Data Grid View y le digo .count. Entonces, en esta parte lo que yo le estoy diciendo es que si el total de filas del DGV solicitudes, que es mi Data Grid View, es mayor que 0, entonces sí va a funcionar o quiero que se ejecute el código que yo voy a escribir acá. Fíjense bien. Le estaba mencionando que cuando el usuario vea el formulario en ejecución y el Data Grid View no muestre información, digamos que la tabla esté vacía, o que tal vez él busca alguna persona en particular y no encuentra coincidencias y el usuario hiciera doble clic sobre el Data Grid vacío, eso mandaría un error. Entonces, ¿cómo puedo controlar que esto funcione únicamente cuando haya información en el Data Grid View? Pues para eso, lo que hice fue poner una condición y en esa condición especificar que si el total de filas del Data Grid View es mayor que 0, entonces sí quiero hacer lo siguiente. Entonces voy a declarar aquí una variable que le voy a llamar ID, podría llamarse de cualquier forma, y va a ser igual a ¿qué? Como yo quiero acceder en este momento, como yo quiero acceder a la información que está en el Data Grid View, entonces tengo que poner el nombre del Data Grid View. Recuerde que esa es nuestro objetivo en este momento. Entonces voy a poner el nombre del Data Grid View, voy a ponerle punto y voy a ponerle current row. Entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener la fila que contiene la celda actual. Entonces, le doy punto current row y ahora le voy a decir punto cells y aquí voy a especificar qué valor quiero obtener de esa fila. Entonces, como es el número de identidad, entonces tiene que ser la celda 0. Ahora le voy a poner punto value, punto toString. Nuevamente, en este momento lo voy a ejecutar y no voy a hacer el doble clic. Solo quiero explicarle nuevamente que el Data Grid View es una matriz. Entonces, quiero que lo veamos. Vamos a esperar a que cargue. Y fíjense que acá lo que tenemos es un Data Grid View. Entonces, yo quiero acceder en este momento al número de identidad del usuario seleccionado. ¿Por qué el número de identidad? Bueno, porque es la llave primaria. Entonces, si nosotros cargamos la información o buscamos la información por nombre, entonces el sistema seguro no nos va a mandar la información que nosotros necesitemos. Porque, para darles un ejemplo, en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, imagino yo que deben haber cientos de Juan Carlos, porque es un nombre muy común, o Dulce María, que también es un nombre muy común. Entonces,
Para identificar a una persona en esa base de datos del Registro Nacional de las Personas, lo que se toma en cuenta es el número de identidad, no el nombre. El número de identidad, en este caso, es la llave primaria de nuestra tabla. Y una llave primaria hemos dicho que es un campo que representa inequívocamente un registro en la base de datos. Entonces, para yo poder traer información que requerida, en este caso, yo quiero cargar la información, un ejemplo de Edwin André, entonces yo quiero buscar por el número de identidad. ¿Por qué? Porque si busco por el nombre, seguro hay muchos Edwin André y no me va a devolver la información que yo estoy necesitando. Entonces, en esta parte, como sabemos que esta es una matriz, entonces esta sería la columna 0, esta sería la columna 1. Entonces acá, en este caso, si yo selecciono, por ejemplo, a Junior Fernando, el current row es lo que está marcado en azul. Ahora, si yo quiero acceder al número de identidad de esa fila, entonces tengo que especificar que es la celda 0. ¿Por qué? Pues porque es la primera columna, es 0. Ahora, si me pidieran el nombre, entonces ya no sería la columna 0, sino que sería la columna 1. Si hubieran más datos en ese Data Grid View y yo quisiera acceder a ellos, tengo que saber que siempre tengo que comenzar a estimar esa información partiendo de 0, a determinar partiendo de 0. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos buscado nuestro Data Grid View, nos hemos ido a propiedades, nos hemos ido a eventos y le he dado doble clic sobre el evento Self doble clic. ¿Qué significa? Que el código que yo escriba se va a ejecutar cuando el usuario dé doble clic sobre el Data Grid View. Entonces le voy a dar doble clic. Y le decía que para evitar que el programa me vaya a dar un error cuando el Data Grid View esté vacío y un usuario haga doble clic sobre el Data Grid View, entonces por esa razón he puesto una condición. Y la condición lo que dice básicamente es que si el número de filas con lo que hace es que me devuelve el número de filas que tiene un Data Grid View. En este momento, por ejemplo, si yo lo vuelvo a ejecutar y yo quisiera saber el número de filas, lo podría hacer con un dgvsolicitudes.rows.com. ¿Y qué me devolvería? Me devolvería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es lo que me devolvería dgvsolicitudes.rows.com. Entonces, esa línea lo que devuelve es el número de filas que tiene el Data Grid View. Entonces, la condición básicamente dice que si el número de filas que tiene el Data Grid View es mayor que 0, eso implica que hay información en el Data Grid View. Ahora, si no se cumple, indica o implica que el Data Grid View está vacío. Entonces, yo quiero que estas instrucciones se ejecuten únicamente cuando esta condición se cumpla. O sea, que hay información en el Data Grid View. Pues entonces ahora lo que voy a hacer para que usted vea, voy a poner aquí un H, que es nuestra clase helpers, y le voy a poner MSG Success, y le voy a pasar ID, solamente para que usted vea que estamos recuperando ya el ID de la persona seleccionada. Entonces vamos a hacer iniciar, y vamos a ver cómo funciona, véanlo. Le doy doble clic sobre Dulce Sofía y tiene que devolverme este número de identidad. Doble clic y aquí está el número de identidad de la persona seleccionada. Ahora le voy a dar en Junior Fernando. Tiene que devolverme este número de identidad. Doble clic. Entonces aquí me está mandando el número de identidad de esa persona. Ahora, si me voy un ejemplo a Jairo y le doy doble clic, entonces me devuelve el número de identidad. Si lo compara usted, me está devolviendo o estoy recuperando el número de identidad de la persona seleccionada. Entonces, hasta aquí prácticamente yo ya tengo, digamos que lo más importante. Pues bien, entonces, una vez que yo tengo esto, entonces quisiera hacer pausa un momento para poder determinar de qué forma lo voy a hacer. Entonces, yo aquí perfectamente podría escribir todo el código para hacer la búsqueda. Lo podría hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque ya tengo el ID. Le voy a explicar cómo lo haría. Solamente quiero que me preste atención en esta parte. Entonces, primero declararía un data table que se llamaría info solicitud. El nombre del data table podría ser cualquiera. Y vamos a ponerle que va a ser igual a new data table. Abro, cierro, punto y coma. Ahora le voy a decir que info solicitud va a ser igual a el método que está en test
punto, ¿cómo se llama el método que nos permite traer información de la base de datos? Se llama find. Ya lo usamos para listar los datos en el Data Grid View. Pero ahora voy a utilizar el mismo método para que no me traiga todos los datos, sino que me traiga un dato en particular o un registro en particular. Entonces, en ese caso, yo abro paréntesis y ¿qué es lo primero que tengo que especificar? Las columnas. Entonces, como quiero todas las columnas, simplemente pongo asterisco. El segundo parámetro es el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama solicitudes. Ahora, el tercer parámetro es la condición. Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? Bueno, en este momento, la condición sería que, vamos a buscar aquí nuestra tabla. Déjenme que inicie sesión. Entonces, yo quiero buscar en la tabla solicitudes, pero no todas, no quiero traerlas esta vez todos los registros, sino que quiero traer un registro en particular. Entonces, me voy a ir a darle clic derecho en becas, le voy a dar en New Query. Voy a esperar a que cargue y le voy a decir ahora select asterisco, select asterisco from el nombre de la tabla que sería solicitudes. Entonces acá fíjense que nosotros le llamamos aquí execute, le decimos execute y lo que quiero buscar es un registro en esta tabla, un registro que en el campo DNI tenga un número de identidad en particular. Ese número de identidad en particular yo ya lo recuperé acá. Al hacer doble clic, lo que yo estoy diciéndole al programa es, busca la información de esta persona. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, para traer la información que se está solicitando, voy a utilizar la llave primaria. La llave primaria, voy a volverlo a repetir, es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Eso significa que no pueden haber dos códigos iguales. El nombre se puede repetir y todos los campos se podrían repetir, pero el número de identidad no pueden haber dos idénticos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la condición? Bueno, la condición que es que en la columna DNI tenga, aquí le voy a poner comilla simple, doble, doble, más, y ahora le voy a pasar la variable donde tengo el número de identidad de la persona que quiero buscar. Entonces aquí le pongo ID. Y con eso yo ya le estoy trayendo la información de la base de datos. Ya la traigo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es acceder a la información que hay dentro de ese data table. Voy a abrir la sección para poderles explicar aquí mejor, así con un ejemplo gráfico. Pues bien, entonces nosotros sabemos que un data table pues es una tabla. Entonces acá voy a ponerle acá un ejemplo, que este es un data table. Entonces acá no sé cuántas columnas hay, yo voy a dejarlo hasta acá. Y vamos a ponerle acá. El método find lo que va a hacer es que me va a devolver una tabla con la estructura de la tabla que tengo en mi base de datos. Entonces DNI, solamente que es que este data table está en memoria. DNI sería nombre. Vamos a ver la estructura, nombre, apellidos, país, teléfono, apellidos, país, teléfono, y luego viene correo. Este campo de acá lo voy a eliminar. Bueno, entonces ahora aquí, cuando nosotros traemos información con el método find, la información viene en este data table. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo buscara información de este usuario, en este caso de este usuario, entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, le voy a dar aquí un control C, no sé si lo puede copiar, voy a darle copy, y ahora aquí lo voy a pegar. Entonces, le voy a dar control V. Entonces, aquí está la información que me trajo el método. Aquí está. Ahora aquí esto pues se ve algo raro por el formato de celdas, entonces el formato de celda nada más. Y le voy a decir que me lo muestre como texto. Y ahora aquí le voy a dar Enter. Pues bien, ya tengo el data table. Esto es lo que me va a devolver el método find. Una tabla con la información que yo busco. Entonces, para hacerlo más simple, este data table tiene dos posibilidades. Que tenga 0 filas o que tenga una fila. Y usted me dice, ¿por qué
dice eso? Bueno, porque está buscando por la llave primaria. Y como la llave primaria no se puede repetir, entonces es probable que me traiga una fila si encuentra el registro o me traiga 0 filas si no encuentra el registro. Aunque en este caso, como la información está cargada en el Data Grid View, es seguro que va a traer la información. Pero en términos generales, ubicándonos en contexto, yo quiero que entienda usted que cuando yo busco información por la llave primaria, el método find me va a devolver una tabla de datos, un data table, y en ese data table la posibilidad es que haya 0 filas o una fila. Entonces, en este momento, si yo buscara un ejemplo a Julio César al hacer doble clic, me va a devolver un data table con ¿cuántas filas? Con una. ¿Por qué? Porque solamente hay un registro con ese número de identidad. Ahora, si le diera doble clic aquí sobre Carlos Luis, entonces al hacer doble clic me va a traer un data table con la información de Carlos Luis. ¿Y cuántas filas va a tener ese data table? Va a tener una fila. Entonces, en este momento lo que yo quiero que entendamos es que este es un data table. Entonces, es probable que venga vacío cuando no se encuentre la información por alguna razón. Puede ser que no exista o tal vez yo estoy ejecutando mal una consulta. Pero en sí lo que quiero que entendamos es que este es nuestro data table. Ahora bien, para poder acceder a la información de un data table, todo esto es un data table. Todo esto lo voy a marcar acá como data table. Así. Data table. Ahora, para poder acceder a la información que hay dentro de un data table, entonces yo quisiera que ustedes intenten entender que ya yo tengo que acceder a la fila, a la información que hay. Entonces, en este caso, yo necesito crear un objeto llamado data row. ¿Y qué es un data row? Es una fila de datos, una fila de información. Eso significa data row. Aquí lo tengo. Entonces, como yo ya tengo el data table que se llama info solicitud, entonces ahora lo que yo necesito es crear un data row. ¿Para qué? Para poder acceder a la información que hay dentro de ese data grid view. Perdón, no es un data grid view, dentro de ese data table. Pues entonces acá voy a hacer lo siguiente. Primero tengo que verificar si hay o no hay información en el data table. ¿Y cómo lo verifico? Con un if. Entonces le digo que si if, abro y cierro, y le digo, si info solicitud punto rows punto count es mayor que 0, eso significa que en el data table hay información. Entonces acá yo voy a mandar de momento un mensaje que diga h.msgsuccess, que le diga al usuario, se encontró información del ID y aquí le voy a concatenar ID. Solo para que usted vea qué me va a devolver. Entonces acá le voy a dar punto y coma. Veamos qué sucede. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si yo le doy ahora doble clic, entonces me manda el mensaje que hay un error. Entonces, ¿dónde tengo el error acá? El error está en el método find, obviamente. ¿Por qué? Porque me dice que hay una sintaxis incorrecta cerca de form. Entonces, yo me pongo a pensar y este tipo de errores me lo han estado consultando. Y como yo lo que estoy haciendo es trayendo información de la tabla, entonces hay un método para eso. Ese método se llama find y ahí es donde debe haber un error. Pero además tengo que pensar en qué momento, por qué sí me cargó la información, pero al momento de traer, por qué sí me cargó toda la información de la tabla, pero al momento de traer una información de un registro específico o la información de un registro específico me está dando error. Entonces, en ese caso, yo tengo que ir a verificar cuando yo le paso una condición. Entonces, me voy a test y sería en este caso. Aquí dice que cuando la condición sea distinto de vacío, eso indica que está recibiendo la condición, pero no está recibiendo la columna de ordenación. Entonces, aquí ya encontré el error. ¿Por qué? Porque no es form, es from. Y algo que también estaba haciendo hincapié en las consultas que me hacen es que aquí lo que estamos haciendo es concatenando. Entonces, SQL es un lenguaje interpretado. Entonces, para él, esto significa algo. Select asterisco from. Un ejemplo que
clientes. Esto tiene un significado porque él interpreta cada comando. Entonces ya sabe que al hacer select es que tiene que hacer una consulta de selección. Esto le dice que son todos los campos y todos los registros. Esto le permite especificar de qué tabla y este es el nombre de la tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo select asterisco from clientes? Así junto. Entonces, esto no lo puede interpretar. ¿Por qué? Porque esto no se entiende, no lo podría entender SQL y obviamente eso me daría un error. Es por eso que en los videos yo he estado haciendo hincapié en el espacio que debe haber acá, en el espacio que debe haber acá también al inicio y al final, y aquí también estos espacios. Porque si no hay espacios al hacer la concatenación, entonces se van a formar cadenas como estas que no se van a poder interpretar, que la base de datos o SQL no va a poder interpretar. ¿Alguien iba a preguntar algo? Continúo entonces. Pues bien. Entonces ahora le voy a dar a iniciar porque ya corregí. Veamos a ver si ahora ya me dice que se encontró información del ID en cuestión. Un ejemplo. Jairo, le voy a dar doble clic y me dice que se encontró información del ID y me da el número de identidad. Ahora voy con Oscar, doble clic y me dice que se encontró información de este número de identidad. Obviamente se encontró porque si me lo está mostrando en el Data Grid View es porque existe. Entonces, en esta parte, yo volviendo aquí al solicitudes, entonces tengo que, si esto me devuelve verdadero, es decir, esto recuerde que lo que está haciendo es verificando si el data table tiene o no tiene data o no tiene información. Entonces, en este caso sería que si esta condición se cumple, implica que hay información en el data table y yo necesito acceder a la información. ¿Y cómo voy a acceder a la información del data table? A través de un data row. Entonces, para eso voy a crear un data row. Y a ese data row yo le voy a poner acá. Entonces, acá le podría poner row o del nombre que yo quiera. Entonces, aquí en esta parte yo le voy a poner data solicitud. Entonces, yo le voy a poner así, data solicitud. El nombre podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. O simplemente data. Para irnos familiarizando, por si alguna vez usted ve Ajax, por ejemplo, entonces data se refiere a la información que usted envía o que recibe. Entonces, en este caso yo le he llamado data y va a ser igual a, en este caso voy a acceder al nombre del data table, entonces el data table se llama info solicitud y le digo que sea igual a la fila 1 del data table. Nuevamente vuelvo a repetirles que el data table es una estructura de datos, es una matriz. Entonces, esta sería la columna 0, esta sería la 1, esta sería la 2, la 3, la 4, la 5. Ahora las filas, esta sería la fila 0. Entonces acá yo le estoy diciendo que me cree un data row con la llamado data y lo que pretendo almacenar dentro de ese data row es la información que haya en la primera fila del data table en cuestión, que es info solicitud. Entonces ahora yo ya puedo mostrar la información. Vea cómo sería. txt identidad o txt DNI, perdón, punto text va a ser igual a data, que es el data row, y aquí le voy a poner DNI, dni.text, .toString, perdón. Ahora voy con nombre. Voy a pararme en nombre para ir a ver que funcione y le pongo .text y va a ser igual a data y va a ser aquí nombre. .toString. Entonces ahora si yo compilo y ejecuto voy a tener el siguiente resultado. Veamos. Le damos clic en iniciar. Y aquí al hacer doble clic debería de cargarme ya el número de identidad y el nombre del usuario, del solicitante. Ahora voy con Jairo, doble clic y me carga el número de identidad de Jairo y su nombre. Me voy con Junior, doble clic y me carga el número de identidad de Junior y su nombre. Me voy con Oscar, doble clic y me carga el número de identidad de Oscar y el nombre. Entonces ahora voy a repetir el proceso para cargar la información de apellidos. Entonces le digo txt apellidos.text va a ser igual a data
Y aquí le vamos a poner apellidos. Apellidos. Punto toastring. Ahora, después de apellidos, se nos viene, vamos a ver de apellidos, se nos viene país. Entonces le digo que txt país, no es cmv, perdón, cmv país.text va a ser igual a data. Y aquí le vamos a poner país. Punto toastring. Abro, cierro, punto y coma. Luego de cmv país se nos viene teléfono y luego correo. Entonces, teléfono, punto, text va a ser igual a data. Aquí se me fue esto raro. Text. txt, es que le puse solo teléfono y teléfono es una variable. Entonces sería txt teléfono, punto text va a ser igual a data. Y aquí le vamos a poner teléfono. Teléfono. Punto toastring. Ahora, después de teléfono, se nos viene el correo. Entonces, vamos a ver, sigue correo. txt correo.text va a ser igual a data. Y aquí le vamos a poner correo. Punto toastring. Entonces, abro y cierro, punto y coma. Entonces, ahora le voy a dar aquí, iniciar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si nosotros le damos doble clic acá, entonces ya me carga toda la información de este usuario. Ahora me voy con Edwin André. Doble clic y me carga toda la información de Edwin André. Jairo, doble clic, me carga la información de Jairo. Junior, me carga la información de Junior. Mercedes, me carga la información de Mercedes. Y Oscar Lanilo me carga la información de Oscar Lanilo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o consulta, por favor. Todas las dudas, todas las consultas, aprovechemos este espacio para poder preguntar. ¿Dudas o consultas? Muy claro, ingeniero, muy claro. Muchas Excelente, gracias. José. Muy bien, vamos a ver los demás. Ingeniero, Sí. y eso lo vamos a trabajar así como en un botón, en buscar. Esta parte aquí nosotros luego vamos a hacer un buscador. Sí. De modo que yo al escribir, por ejemplo, aquí podría poner un radio button que me permita buscar por nombre, que me permita buscar por número de identidad, que me permita buscar por apellidos. Eso lo podemos hacer, claro que sí. Ok. Muy bien, sí. Entonces, hasta lo que hemos visto hasta este punto, no sé si alguno de ustedes tiene duda o consulta. Nuevamente, vamos a recapitular un poco y voy a tomarme unos minutitos para hacerles un dibujo para que entendamos cómo funciona el método find. Pues bien, yo siempre visualizo a los métodos como personas. Entonces, acá la idea, yo le voy a hacer acá a una persona, aquí la idea, algo cabezón, pero no es problema. Entonces vamos a irle aquí. Y esta la vamos a poner acá. Entonces aquí está diciendo algo así como un hola. Pensemos. Entonces acá vamos a ponerle este método. A partir de hoy quiero que entienda usted que si usted creara otro formulario, otro CRUD, ya no tiene necesidad de crear otro método find. Ese es el propósito fundamental de utilizar programación orientada a objetos, evitar tener que estar escribiendo el mismo código por aquí y por allá. Entonces, el método find ya está para que trabaje por nosotros. ¿Y qué es lo que hace el método find? Pues el método find lo que hace, nosotros lo hemos codificado de forma que él perfectamente se adapta a nuestras necesidades. Él nos puede traer información de la base de datos si es que nosotros queremos pasar una condición o no. Nos permite traer información de la base de datos ordenada, si queremos. Nos permite poder traer información de una base de datos aplicando una serie de condiciones. Eso lo puede hacer él perfectamente. Entonces, aquí, este método tiene, aquí a lo interno, vamos a pensar que tiene, yo dibujo esto aquí como un carrito, como un tipo carreta, algo más o menos, yo lo imagino, como las carretillas que utilizan en la mina, algo así. Entonces, este elemento, pues acá tiene algo que permite poderlo agarrar. La idea, usted imagine solamente. Entonces, este objeto que usted ve acá, el que yo le he dibujado, es un data table.
Y ese data table, pues, tiene la finalidad para el método find, que es donde él deposita la información que trae de la base de datos que nosotros le pedimos. Entonces, este método tiene acceso aquí a la base de datos. Entonces, déjenme que aquí les ilustre mejor, cómo voy a representar a la base de datos. La voy a representar como un cilindro. Entonces, aquí la idea es que, vamos a ponerle esto aquí, permítame. Vamos a hacer esto acá. Entonces, esta es nuestra base de datos. Entonces, quiero que usted en este momento entienda que el método find lo vamos a reutilizar de aquí en adelante y este es el método que más trabajo nos va a ahorrar. Cada vez que yo quiera traer información de la base de datos, el método find se va a encargar de eso. Esto que vemos acá, pues es como un tipo de carretilla. Entonces, el método find, el propósito de haberle dado esa carretilla, es que él acceda a la base de datos y la información que nosotros le pedimos, él la deposita en esa carretilla. Entonces, nosotros por acá vamos a tener muchas vistas. Por eso les decía que no importa cuántos formularios ahora tenga nuestro sistema, el método find se puede integrar con todas las vistas que nosotros querramos, con todas las que necesitemos. Entonces, aquí yo tengo un formulario y en este caso yo estoy aquí. Vamos a pensar que es el formulario solicitudes. Solicitudes. Entonces, cada vez que yo quiera traer información de las solicitudes, entonces yo voy a hacerle una llamada al método find. Entonces, esto funciona de esta forma. Desde acá del formulario, nosotros hacemos una llamada al método find y le pasamos cierta información. ¿Qué información le pasamos? Bueno, la información que nosotros le pasamos en este sobre, o sea, aquí vamos a pensar que es como un tipo de carta. La información que yo le paso en este sobre es la siguiente. Voy a ponerle por acá una flechita para que usted entienda qué información es la que le mandamos ahí. Y yo al momento de llamar al método find, especifico primero las columnas que quiero traer de la tabla. Le especifico el nombre de la tabla. Le puedo pasar, esto es obligatorio, eso significa que siempre va a ir. Pero de manera opcional yo le puedo pasar una condición y hablando de una condición, no quisiera que entienda que una sola. Yo puedo pasarle todas las condiciones que quiera. Y también le puedo pasar un criterio de ordenación, un criterio de ordenación. Estos dos últimos son opcionales, eso significa que no son obligatorios. Entonces, lo mismo va a pasar en cualquier vista. Yo aquí solamente le estoy representando la vista solicitudes. Entonces, nosotros hacemos una llamada al método find y le pasamos la información para que el método find sepa qué información es la que le estamos solicitando. El método find agarra su data table, va hasta la base de datos, verifica el nombre de la tabla, verifica las columnas, verifica si hay alguna condición, verifica si hay un criterio de ordenación y una vez que ha evaluado todo eso, entonces toma la información de la tabla que nosotros especificamos, las columnas que especificamos, la condición que especificamos, bueno, toma la información y la mete en el data table. Inmediatamente da vuelta con el data table y nos entrega esa información. Entonces ya él llega con esto, viene y accede a la base de datos. Toma la información. Entonces, la información es depositada en el data table y él viene a entregarnos ya la información a nuestra vista. Algo parecido a lo que hace el modelo vista controlador. No sé si les he comentado que yo esta metodología de programación la adapté de unos frameworks con los que trabajo. O sea, me gusta la manera en cómo lo hace, cómo simplifica todo y luego pensé, bueno, eso lo voy a hacer en C#. Pues bien. Entonces, una vez que ya el método find hace esto, entonces ya cuando él viene de vuelta, ya trae la información en el data table. Entonces, para yo poder acceder a la información del data table, entonces necesito tener acá un data table. Entonces, dicho de otra forma, sería como tener otra carretilla en esta parte de acá. Siempre que yo quiera, aquí le voy a dar el control Z, control Z, control Z. Y acá pues voy a dibujarles que una carretilla más pequeña porque no optimicé el espacio del dibujo.
Y la idea es que acá esta es una carretilla, perdón. Entonces vamos a ponerle acá, es una carretilla. Y es obviamente un data table. Ese data table, quiero que entendamos lo siguiente. El método find, este data table pertenece a la clase. Este pertenece a la clase. Este data table pertenece a la vista en la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, ocurre que el método find, nosotros lo llamamos, él accede a la base de datos, toma la información que le pedimos, la mete en el data table y él viene y esa información la deposita en el data table que nosotros tenemos dentro de la vista. Dicho de otra forma, aquí para hacerlo de forma más simple, entonces sería acá. La información, entonces, pasa al data table y de este data table, entonces nosotros lo depositamos en el data table de la vista. Y una vez que ya nosotros lo tenemos en la vista, con esa información podemos hacer nosotros lo que nos plazca. Así sería el ciclo. Recuerden, tengo una vista, necesito traer información de la base de datos. Siempre, independientemente de la vista, voy a utilizar el método find. Y esto es para evitar tener que estar escribiendo código por aquí y por allá. Y de esa forma avancemos más rápido. Entonces, llamo al método find. Hola, ¿alguien iba a hablar? Sí, y al tenerlo uno en a la vista, lo puede editar, me imagino. Lo puede editar, lo puede procesar. Ahí puede hacer usted con esto todo lo que quiera. ¿Cómo? Para eso tendríamos que hacer un código aparte para poderlo editar. Tendríamos que recorrer, un ejemplo, tendría que recorrer la información y con esa información hacer todo lo que necesite. Sí, porque así como lo mostró ahorita, no se puede modificar. No, así como está ahorita, en este caso, como yo estoy buscando, tomando en cuenta el ejemplo que les di, entonces en este caso, por ejemplo, entonces como yo busqué por el número de identidad, solamente me puede devolver una fila o 0 filas. Ahora, si yo le paso una condición, tal vez como por el país, un ejemplo, entonces ahí me va a devolver mucha información. Esa información yo la puedo recorrer con un ciclo y puedo procesar esa data y hacer todos los procesos que yo requiera, dependiendo de el tipo de vista, dependiendo de la vista en la cual me encuentre y los requerimientos que la aplicación tiene para esa vista, es decir, qué es lo que se tiene que hacer con la información que se recupera. Para darle un ejemplo concreto, pensemos en un sistema de facturación. En el sistema de facturación nosotros hacemos lo siguiente. Entonces, al momento de aplicarle un crédito a un cliente, lógicamente hay que registrarlo y aplicarle un límite de crédito. Vaya, un ejemplo, vamos a registrar a Edwin Bautista como cliente de Saicon, un ejemplo. Entonces, cuando yo voy a Saicon, entonces ellos me registran, ahí la factura y todo está con mi nombre, pero yo voy a trabajar el crédito con ellos. Entonces ya ellos toman mis datos y me ponen un límite de crédito. Después de haber analizado mi situación, imaginemos que me ponen 35,000 lempiras. Entonces, cuando yo voy a comprar el crédito, entonces ya me buscan, es una compra al crédito, entonces ellos comienzan a agregarme productos. Pero cada vez que me agregan un producto a la factura, están verificando el límite de crédito. Un ejemplo, imagine que yo compro 5 computadoras de escritorio que son, imaginemos que es una Optiplex 580, que tiene un i5, que tiene una 510, que tiene un i5, que tiene 4 de RAM y tiene un disco duro de 250, vale 6,000 lempiras. Entonces yo me traigo 4. Solo ahí son 24,000 lempiras. Pero luego me quiero traer 5 impresoras Epson y esa vale 5,300 cada una. Entonces, al momento de quererme agregar esas 5 impresoras a la factura, el sistema tiene que pitar. O sea, porque si no, o sea, no tendría razón tener un sistema, ¿cierto? Él va a verificar el valor que se va a agregar a la suma, a la factura, perdón, va a sumar con lo que ya estaba dentro y va a comparar ese dato con la información que hay en la tabla clientes donde aparece mi límite de crédito. Entonces, yo no podría, si tengo un límite de crédito en clientes de 35,000, no puedo llevarme al crédito 50,000 lempiras, no es posible. El sistema tiene que alertar al usuario. Entonces, en ese caso, mandaría una advertencia y me diría, el límite de crédito del cliente Edwin Bautista es 35,000. Entonces, puede llevar 1 o 2 impresoras, de modo que no supere los 35,000 lempiras. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí?
A esto se le llama reglas de negocio. ¿Y cómo realizo eso? Con el método find. Más adelante vamos a ver cómo creamos un método que le llamamos hook. Y el método hook me permite traer un solo dato de una tabla o de un registro en particular. En este caso, lo que yo necesito recuperar es el límite de crédito de ese cliente. Compararlo con el total de la factura más el valor que se va a agregar, y si eso que si el límite de crédito es menor que el valor de la factura, entonces simple y sencillamente el sistema tiene que alertar. Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo aplicamos esa lógica de negocio? Pues ahí analizando de qué forma resulta más fácil, y el método find, como les vuelvo a decir, de aquí en adelante es el que nos va a permitir acceder a la información, y después vamos a ir agregando otros métodos como el método join tables, que me permite combinar información de varias tablas, y vamos a crear ese método hook para traer un solo dato de una tabla y esa información pues ya poderla procesar en una sola línea de código para no tener que estar escribiendo aquel montón de líneas. Entonces, lo que yo les pido a ustedes para que puedan entender esto es que lo analicen, que piensen, que traten de utilizar su imaginación, y si tienen dudas o consultas, pregunten, no se queden pensando qué van a decir mis compañeros, qué va a decir Edwin. O sea, olvídese de eso. Usted tiene que sacar provecho de este tiempo que estamos acá, y si algo no le entiende, si usted tiene una duda, pregunte, despeje, porque si usted esa duda no le permite entender algo simple, entonces ya lo complejo, pues difícilmente lo puede entender. De ahí algo más complejo, algo más complejo, algo más complejo, sería que como una cebolla, entonces va a llegar un momento donde usted ya prácticamente va a quedar nulo y no va a poder entender la lógica que estamos aplicando más adelante en el sistema que vamos a desarrollar. Entonces, por favor, pónganle mente a eso. Bueno, continuamos. Entonces, ahora yo ya tengo la información, y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Más adelante vamos a trabajar con roles y permisos. En este momento, pues yo voy a habilitarle aquí para que se habilite el botón de editar y el botón de eliminar. Pero un sistema decente tendría que verificar la información del usuario y verificar si el usuario puede editar, puede eliminar, y en función de esos privilegios, nosotros le vamos a habilitar las opciones dentro del módulo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, una vez que ya nosotros estamos hasta aquí, entonces el txtDNI.enable va a ser igual a false. Ese valor no se puede cambiar. La llave primaria solamente de un registro la puede cambiar únicamente el superadministrador. Y usted dice, ¿cómo hace eso? A través de roles y permisos. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso. Pues bien, ahora txtNombre.enable, txtNombre, el nombre sí se puede cambiar. Imaginemos que tenemos una persona que se llama Douglas, un ejemplo, pero al momento de nosotros registrarlo le pusimos que Puglas, un ejemplo. Entonces, en ese caso, ya cuando él ve la factura, dice, va, aquí se equivocaron mi nombre. Entonces, ya él va y dice, fíjese que me registraron, pero el nombre me lo escribieron mal. Entonces, ¿qué hace? Busca al cliente, carga la información, le actualiza el nombre y le da clic en editar. Entonces, acá, enable igual a true. Ahora, después de txtNombre, viene txtApellidos.enable igual a true. Luego cmbpaís.enable también igual a true. Ahora txtteléfono.enable igual a true. Y por último, correo. txtcorreo.enable igual a true. Pues bien, ahora esto es si esto se cumple. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Entonces, en ese caso voy a hacer un else y voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar un mensaje por pantalla. Entonces, voy a utilizar el MSG warning y le voy a decir error al cargar los datos del registro seleccionado. Ese va a ser el mensaje. Lógicamente, es difícil que esto pase, pero por si llegara a suceder, entonces aquí esto es. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Llamar al método clear data form, creo que le llamé, clear data solicitud, que lo que hace es limpiar la información si había. Y ahora vamos a llamar al método start form.
Veamos ahora cómo funciona. Le vamos a dar acá. No he trabajado con los botones todavía. Solamente quiero que vea qué ocurre. Entonces le voy a dar iniciar y luego lo vamos a optimizar, ¿va? Porque ahí todavía hay cosas que se pueden mejorar. Entonces le doy doble clic y fíjense que aquí no es de Honduras, es de Guatemala. Entonces le doy guardar. No sería guardar, ¿va? Sería editar. Porque si le doy en guardar, ¿qué pasaría? Se intentaría insertar un nuevo registro y el número de identidad ya existe. Entonces eso mandaría una excepción porque es la llave primaria y no pueden haber dos iguales. Entonces no puedo habilitar el botón guardar. El botón de editar sí, porque me permite poder cambiar la información. Imaginemos que Sofía actualizó, cambió de número de teléfono y ahora es el 9526-8754. Entonces quiero editar esa información. Esos cambios se aplican. Eliminar, por si tal vez yo agrego una solicitud de prueba, entonces podría eliminar, aunque ya en un sistema decente, la información no se elimina, solo se marca como eliminada. Vamos a aprender a hacer eso. Y cancelar y salir. Entonces, en resumen, yo quiero deshabilitar el botón de nuevo, deshabilitar guardar y voy a habilitar únicamente editar, eliminar, cancelar. Solo eso. Entonces acá hago lo siguiente. Le voy a decir btn nuevo, .enable, va a ser igual a false. En este caso, el btn guardar, .enable, también va a ser igual a false, pero este me dice, pero eso ya está en false. Bueno, lo que sucede es que tengo que ir viendo más adelante de qué forma eso no me dé un error, así es que mejor me aseguro. Ahora, editar, entonces este sí lo voy a habilitar. ¿Por qué lo habilito? Porque esa información ya está registrada. Yo la traje y la estoy mostrando. Ahora, btn eliminar, .enable va a ser igual a true. Cancelar, sí, porque tal vez el usuario se arrepiente. Entonces, btn cancelar, .enable igual a true. Y el btn salir deshabilitado. Y usted me dice, ¿por qué el botón de salir lo deshabilita? Bueno, por una experiencia del usuario más sencilla. Ya le voy a explicar a qué me refiero. Enable igual a false. Imagine usted que al crear un nuevo registro, le voy a poner un ejemplo sencillo. Entonces, imagine usted que al momento de crear un nuevo registro, yo dejo habilitado el botón de salir. El formulario es grandísimo. Imagine que se toma muchísima información. Y de repente el usuario, por error, da clic en salir. Entonces, saldría y todo el trabajo de él se perdería. Lo mismo sucede en este caso que yo cargo información. Entonces, imagine que él está actualizando los datos de una persona. Está actualizando y yo le dejé habilitado salir y él por error da clic en salir. Entonces, sale y todo el trabajo que había realizado se perdió. Entonces, aquí él puede salir, pero primero le cancelo y luego habilito salir. ¿Por qué? Porque al cancelar, de hecho, yo voy a verificar que el usuario realmente quiera cancelar la operación en curso. Pues entonces ahora ya cargamos la información acá sin problema, ¿eh? Pero el número de identidad está desactivado. Eso indica que el usuario puede cambiar la información del nombre, apellidos, país, teléfono y correo, pero no su llave primaria. ¿Por qué? Porque luego vamos a hablar de las relaciones, es decir, cómo se debe almacenar la información en la base de datos. Y si yo cambiara este código, entonces ya la información perteneciente a ese código en otra tabla ya no se podría relacionar y eso es un problema. Entonces, hasta acá prácticamente ya hemos cargado la información, pero me gustaría ahora hacer un buscador. Aquí, poder buscar la información. En este momento lo vamos a hacer de forma simple y me gustaría buscar aquí la información por el nombre del solicitante. Le voy a dar cancelar. Voy a programar cancelar ahorita. Me gustaría que al darle clic en cancelar, el usuario tenga la opción de decir sí o no. Lo voy a hacer primero de una forma, digamos, que sencilla, pero luego voy a visualizar de qué forma lo puedo reutilizar. Entonces, me voy a ir al botón de cancelar y voy a hacer lo siguiente. Si yo quisiera que el usuario tenga la opción de darle sí o no, entonces yo tendría que hacer un if, abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar acá. Entonces, tendría que decirle sí, mensajebox.show, abro, cierro paréntesis y aquí fuera
este paréntesis voy a ponerle igual a dialogresult.yes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si en este cuadro de diálogo el usuario selecciona que sí, entonces vamos a limpiar o vamos a cancelar la operación. Pero si no, no pasa nada. Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces aquí, ¿cuál sería el mensaje? Cancelar la operación en curso. Ese sería el mensaje. Le voy a poner aquí un signo de interrogación para que sea una pregunta. Ahora, después de esto viene el título del cuadro de diálogo, que sería confirmar. Y luego le voy a poner coma. Y ahora le voy a poner dos botones, sí y no. Entonces, ¿cómo lo hago? Mensaje. Y aquí me voy directamente a mensaje box buttons. Y aquí le pongo punto y puedo poner todos estos botones. Mire, le puedo poner yes, no. Le puedo poner OK, cancel. Le puedo poner yes, no, cancel. Retry, cancel. Abort, retry, ignore. Luego tengo OK, OK, cancel, retry, cancel, yes, no. Y tengo yes, no, cancel. Entonces, en este caso, yo quiero que tenga simplemente yes, no, coma. Ahora le voy a poner un icono. Entonces, le voy a poner mensaje box, icon, punto, question. Entonces, fíjense que ahora ya nosotros, al momento de darle clic en cancelar, me va a preguntar. Entonces, aquí yo quisiera hacer lo siguiente. Le voy a dar acá, doble clic y le doy cancelar y me dice cancelar la operación en curso. Le doy que no, en este momento no he programado nada más que mostrar el mensaje, pero ya está. Entonces, en esta parte, fíjese que ya eso me funciona, pero me gustaría también que al momento de eliminar, el usuario tenga la opción de confirmar que realmente quiere eliminar, porque puede pasar esto. Si usted le da doble clic y el usuario, sin hacerlo intencionalmente, presiona eliminar, pero el sistema no verifica, no confirma la eliminación. Se pierde esa información y es un problema. Y todo sistema decente, al momento de eliminar información, primero debe poderlo hacer únicamente el superadministrador. Y en el caso de los usuarios normales, que tengan privilegio de eliminar, recuerde que un usuario no puede eliminar, un usuario común no puede eliminar información. Solamente la marca como eliminada, pero la información sigue ahí en la base de datos. El superadministrador sí puede eliminar información del sistema, el superadministrador, pero ahí entra otro tema en el desarrollo de sistemas que se llaman logs. Un log debe registrar todos los eventos que se llevan a cabo en un sistema. Un ejemplo, el usuario tal inició sesión a tal hora. El usuario registró al cliente fulano de tal a tal hora. El usuario tal imprimió la factura número a tal hora. El usuario tal generó un reporte de ventas a tal hora. Eso es logs. Entonces, todo eso permite que nosotros al momento de querer verificar cierta información, vamos a ver esa bitácora y de esa manera podemos decir, ah, fue este usuario. Pues bien, entonces, el punto ahora es que yo quisiera reutilizar esto que tengo. Quisiera reutilizarlo. Y no me gustaría que cada vez que yo quiera hacerlo, tener que escribir todo esto. O sea, no me gustaría, o sea, perdería mucho tiempo. Y además también me gustaría poderlo reutilizar desde cualquier parte de mi sistema. Siempre que yo quiera confirmar algo, entonces me gustaría que llamar a un método que se encargue de mostrarme ese cuadro de diálogo. Entonces, esto que tengo acá lo voy a eliminar. O sea, entonces pienso, no, mejor no lo pongo acá y lo voy a ir a crear a helpers. Me voy a helpers y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método. Entonces, aquí le vamos a poner método y le vamos a poner question. O como lo vamos a llamar más adelante, porque esta clase yo se lo voy a pasar, se va a llamar MSG question. Entonces acá este mensaje lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo, con las opciones sí y no. Y aquí fin, método, fin MSG question. Entonces vamos a crearlo y este método debe ser capaz al momento de usarse de retornar la respuesta que el usuario seleccionó. Es decir, el método debe encargarse de cachar
o de verificar si el usuario le dio que sí o no. Eso es lo que debe hacer. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un public, sería un public string, y le voy a poner MSG question. ¿Qué significa? Por la declaración que yo he creado o he definido, significa que este va a devolver una cadena. Entonces yo quiero que devuelva una S cuando el usuario le dé que sí y una N cuando el usuario le dé que no. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada, podría llamarse de cualquier forma, igual que este método podría llamarse de cualquier forma, y va a ser resp, que sería la respuesta. Y le voy a poner aquí, en este momento, el valor por defecto es N, punto y coma. Y aquí abajo le voy a poner return, resp. Pues bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que este mensaje pueda adaptarse a la necesidad, por ejemplo, yo quiero que cuando quiera cancelar la operación en curso me muestre, desea cancelar la operación en curso. Cuando quiera eliminar un registro, quiero que me muestre, desea eliminar el cliente, desea eliminar el proveedor, desea que reimprimir la factura tal. Entonces, en ese caso, yo quisiera que el mensaje se adapte. Entonces, para eso yo voy a crear un parámetro llamado MSG. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que sí, abro y cierro, y sería sí, mensajebox.show, sí, mensajebox.show. En este caso, ¿qué mensaje quiero mostrar? Pero aquí va, pero no lo voy a hacer en este momento, sino que le voy a decir igual a dialog result, perdón. Lo voy a volver a hacer porque aquí quiero que esto me lo entienda usted lo mejor posible. He puesto un if y esto lo voy a pasar abajo. Entonces aquí voy a utilizar mensajebox.show porque lo que quiero hacer es mostrar un cuadro de diálogo. Abro, cierro y yo quiero que ese botón el usuario pueda seleccionar sí o no. Pero lo que a mí me interesa realmente es si el usuario le da que sí. Entonces le voy a decir aquí a dialogresult.yes. Ahora, dentro de estos paréntesis quisiera especificar el mensaje que quiero que muestre. Y eso ya lo tengo en un parámetro. Entonces aquí le voy a poner MSG, coma. Ahora, ¿qué título quiero que tenga? El título pues va a ser confirmar, coma. Ahora quiero que tenga los botones de sí y no. Entonces le pongo mensajebox.buttons.yesno, coma. Y ahora quisiera que tenga el icono de pregunta. Entonces mensajebox icon.question. Entonces, si el usuario le da que sí, o sea, recuerde que aquí yo le estoy diciendo que si le da que sí, entonces la respuesta, aquí, la respuesta va a ser igual a ese. Solamente si le da que sí. Entonces, en el caso de que usted me dice, ¿y el else? No, el else no lo necesito porque ya le asigné un valor por defecto de n. Entonces, ahora vamos a ver aquí cómo llamarlo. Entonces, aquí yo tendría que darle en cancelar. Y fíjese qué facilito sería. Le digo, sí, abro y cierro, y le digo, sí, h, que es mi clase helpers.msg question, y aquí le voy a decir, es igual a s. Recuerde que este método me va a devolver una respuesta. Esa respuesta puede ser S o N, pero la N a mí no me interesa. A mí me interesa la S, que es cuando el usuario le da que sí. Pues vámonos a ver. Aquí. Le estoy diciendo que si en este cuadro de diálogo el usuario le da que sí, entonces el valor que va a retornar es S. Ahora, si usted me dice, si le da que no, pues va a retornar N, porque es el valor que le asigné por defecto. Ahora, al momento de utilizarlo, yo le estoy diciendo que si el MSG question me retorna S, entonces ahí eso indica que el usuario quiere cancelar. Pero de momento, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí fíjese qué fácil sería que yo le pusiera esto. Un ejemplo, mire. Le digo, en este caso le pongo h.msg question. Estoy ahorita jugando y le voy a decir, desea cancelar la operación. Esto me va a devolver SON, pero no lo estoy capturando, ¿cierto? O sea, eso no me está devolviendo nada en realidad. Entonces aquí puedo hacer esto. Aquí solamente quiero que sepa usted que esta línea, al momento de ejecutarlo, me va a devolver SON. ¿Cómo lo puedo verificar? Puedo declarar una variable. Y le voy a poner aquí
prueba. Y va a ser igual al valor que retorne este método, que podría ser S o N. Y ahora le voy a poner aquí h.msg success y le voy a pasar aquí prueba, solo para que usted vea que el método msg question me puede retornar S o N. Veamos cómo funciona. Le voy a dar a iniciar y vea usted qué pasa. Como lo hice en cancelar, ahí voy a probar. Le doy cancelar y aquí me dice, si le doy que no, ¿qué debería devolverme? N, ¿va? Aquí está N. Ahora le doy cancelar y le doy que sí, debería devolverme S. Aquí está. Entonces el método ya está trabajando. Aquí le doy cancelar y me dice, desea cancelar la operación porque es el mensaje que yo le mandé, ¿va? Si le doy que no, perdón, me devuelve una N. Y si le doy acá que sí, me devuelve una S. Ahora, en esta parte yo pude haber simplificado todo esto. Muy fácil, mire. ¿Cómo lo pude haber simplificado? Diciendo h.msg success o warning. Voy a ponerle un success y dentro del success puedo ponerle h nuevamente punto msg question, perdón, punto msg question y voy a ponerle acá un ejemplo. Desea eliminar el cliente seleccionado. Eso es el mensaje de confirmación que me va a mandar MSG Question. Entonces, fíjese que estoy llamando un método dentro de otro. Aquí. El MSG Success llama a su vez al método MSG Question y lo que me devuelva este método me lo va a devolver Success. Veamos acá cómo sería. Le doy doble clic, le doy cancelar y fíjate que aquí me está mandando el mensaje y le doy que no, me devuelve N, le doy cancelar, le doy que sí, me devuelve S. Entonces estoy bien. Entonces ahora yo con ese valor que me devuelve MSG Question puedo saber si el usuario desea cancelar o no la operación en curso. Entonces para eso ahora sí vamos a hacerlo. Un if, abro y cierro y le doy si h.msg Question y aquí solamente le tengo que pasar el mensaje que quiero mostrar y verificar si me devuelve ese. Ahora, ¿qué mensaje quiero mandarle? En este caso, desea cancelar la operación en curso. Entonces, si le da que sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a clear data solicitud y vamos a llamar al método start from. Esto va a cancelar la operación. Veamos si funciona. Imagine usted que vamos a registrar una nueva solicitud. Entonces yo le doy nuevo y cancelar está activo. Entonces yo comienzo a ingresar la información. Vamos a pensar que se llama, que Jester. Jester, vamos a ponerle un apellido, caballero. Honduras, número de teléfono. Pero en ese momento, entonces tengo a Jester en la ventanilla, imaginemos, y a Jester le cae una llamada y le dice que le van a pagar sus estudios. En este caso, que era una solicitud para beca. Pero viene, imagine usted que le llama un tío a Jester y le dice, ¿sabes qué, Jester? Yo te voy a pagar los estudios en la universidad que tú quieras. Entonces él piensa, se alegra mucho y dice, no, ya no voy a registrar. Entonces, ¿qué hace el usuario? Está bien, no hay problema, le da a cancelar y si le da que no, la información sigue ahí. Pero si le da a cancelar y le da que sí, entonces vamos a llamar al método clear data form que va a vaciar esto y el start form que va a setear el estado del formulario a su configuración por defecto. Entonces le da que sí y vuelve como al inicio. Ahora, lo mismo puedo hacer en eliminar, que de hecho es el método que ahora quiero crear. Quisiera que al momento de eliminar la información me diga si me permita verificar o confirmar si quiero eliminar o no la información. Pero antes de eso me gustaría hacer algo. Le voy a dar cancelar y le doy que sí. Me gustaría aquí poder escribir y que en la medida que yo escriba, la información se filtre. Pero antes de eso me gustaría preguntarle si tienen dudas o consultas hasta este punto. No, Inge. Ok, muy bien. Entonces continúo. Solo una preguntita. ¿Se puede hacer lo mismo con el Toolstrip, verdad? Lo mismo se puede hacer con el Toolstrip. Para los que no han llevado, que no han trabajado con esta herramienta,
El tool strip es una barra como esta. Entonces usted la puede gestionar de la misma forma. De hecho, ya esto lo hice, este ejercicio del CRUD para irnos familiarizando un poco. Entonces yo lo hice de la forma más simple. Ahora ya cuando trabajemos en nuestro sistema, entonces ahí sí lo vamos a hacer utilizando barras de herramientas para que tenga un diseño más bonito. Entonces sí se puede hacer, Oscar. Ah, ok, bueno. Eso Muy era- bien, entonces ahora no sé si alguien más tiene dudas o consultas. Hola. No hay dudas o consultas. Pues bien, démosle. Entonces aquí vamos a hacer ahora lo siguiente. Me gustaría en este momento, aquí, reutilizar el código. Es decir, si yo le doy acá clic y me voy acá a esta parte de propiedades, en esta parte aquí de darle en eventos, el doble clic, entonces me gustaría que este código, me gustaría poderlo reutilizar o poderlo simplificar. O sea, me gustaría poder optimizar algo porque ahora mismo si yo quisiera buscar la información de un usuario, podría hacerlo perfectamente, pero me gustaría más crear un método que tenga la capacidad de adaptarse. Es decir, si yo le doy doble clic acá, fácilmente puedo cargar la información y verá usted qué fácil es. Mire, lo voy a hacer de la forma, digamos que simple. Sería data table, siempre que voy a traer información de la base de datos, voy a utilizar el método find y siempre que utilizo el método find, un data table. Entonces aquí le vamos a poner a este data table, le vamos a poner record set. Recuerde que un record set es el resultado de una consulta. Entonces en este momento record set es igual a new data table. Podría llamarse de cualquier forma. Ahora, ¿por qué le pongo record set? Porque voy a hacer una búsqueda general. Por ejemplo, podría traer a todos los apellidos Bautista, a todos los que se llamen Juan, a todos los que se llamen José. Entonces ahí me los va a listar todos. Ahora, fíjese qué fácil sería que yo ahora simplemente le digo record set va a ser igual a lo siguiente. Sería test, que es la clase, punto find, que es el método, y aquí le digo, ¿qué campos quiero traer? Bueno, los campos sería el DNI sería aquí nombre más space 1, porque lo quiero concatenar, ¿va? Ahora más apellidos, y aquí le voy a poner as nombre. Aquí le puedo poner el alias que yo quiera. Ahora aquí le voy a poner coma, y ahora especifico el nombre de la tabla. Entonces el nombre de la tabla en este caso es solicitudes. Entonces le pongo solicitudes. Y ahora le voy a pasar una condición. Pero, como me gusta programar de una forma simple, voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar aquí dos variables. Una se va a llamar columns y la otra se va a llamar condition. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la llamada quede más fácil de entender. Entonces, en columns voy a especificar las columnas que quiero traer. Entonces, ¿cuáles serían las columnas que quiero traer? Quiero traer el DNI y aquí nombre más space 1 más apellidos. Y aquí le voy a poner as nombre. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quisiera poner el nombre del solicitante? Entonces lo pongo entre comillas simples. Nombre del solicitante. Ya cuando le quiero poner más de una, ya digamos una cadena. Entonces en este caso yo solamente lo voy a poner aquí. No necesito pasarle comillas simples. Lo voy a dejar simplemente como nombre. Pues bien, punto y coma. Ahora, condition va a ser igual a lo siguiente. Condition. Para nosotros poder hacer una consulta que busque todos aquellos elementos parecidos, primero tengo que definir el campo. Puedo buscar por nombre o apellidos. Entonces se me ocurre, bueno, voy a buscar por nombre. Entonces, ¿cuál sería la condición? Nombre, pero no voy a utilizar igual, sino que voy a utilizar like. Like es para decir que algo es parecido a algo. Vaya, un ejemplo. Yo puedo decir que esto, que es un ejemplo como una llave, un ejemplo acá. Entonces, aquí si yo quiero comparar esto con esto, utilizo like.
Generalmente nosotros conocemos like como gustar, ¿va? En inglés, cuando estamos aprendiendo, decimos, bueno, like es buscar, pero like también se utiliza para poder comparar algo. Entonces, por ejemplo, que vaya, hablándoles un poco de música, un ejemplo. Entonces hay una banda que se llama Audioslave y tiene una canción que se llama Like a Stone. Like a Stone. Que cualquier persona lo podría traducir que me gusta una piedra, un ejemplo. Porque tradujo like como me gusta. Pero en ese caso, like a stone traduce a como una piedra. Se está comparando con una piedra. Entonces aquí yo podría decir que esto es como esto. Entonces aquí this sería this is like this. Estoy diciendo esto es como esto. Estoy comparando. Entonces en este caso estamos utilizando like y ahora especifico lo siguiente. Comilla simple, doble, doble, y aquí más, y ahora tendría que especificar el valor que se quiere buscar. El valor que vamos a buscar es lo que el usuario ingresó acá, pero el usuario puede inyectar SQL ahí. Entonces, ¿qué hago para evitar la inyección de SQL? No me complico porque simplemente tendría que llamar a mi método .sanitize.str y pasarle el valor que el usuario haya ingresado en el txt buscar. Txt buscar.text. Pero me falta algo. Yo puedo hacer una comparación buscando de izquierda a derecha, también puedo hacerlo de derecha a izquierda y también lo puedo hacer en ambas direcciones. Le voy a poner un ejemplo concreto. Si la comparación yo la hago de izquierda a derecha, la comparación va de izquierda a derecha, entonces tengo esto. Imagine que tengo a Juan, a José, tengo a Josefa, a Jonathan. Entonces, si yo busco de izquierda a derecha cuando el usuario, y aquí tengo a ¿qué? A Pedro, aquí vamos a ponerle a Pedro, a María, a Ana, a Edwin, aquí tengo todos esos datos. Entonces, cuando yo busco de izquierda a derecha, al escribir una J, entonces, como la comparación va de izquierda a derecha, entonces me va a traer todos los que coinciden. Juan, José, Josefa, Jonathan, solamente estos. De izquierda a derecha. Ahora, ¿pero qué sucede si nosotros queremos hacer una búsqueda de derecha a izquierda? Entonces, lógico, en el mismo sentido, la comparación se va a hacer de derecha a izquierda. Para que esto sea más efectivo, entonces yo puedo comparar de izquierda a derecha y a su vez de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil, vean. Si yo quiero buscar de izquierda a derecha, pongo aquí ese signo de, es un comodín, el símbolo de porcentaje. Si quiero buscar de izquierda a derecha. Ahora, si yo quiero buscar, borreba. Ahora, si quiero buscar de derecha a izquierda, entonces pongo esto. Entonces, eso me va a dar resultados que coincidan con esa comparación. Ahora, yo siempre utilizo esto. ¿Por qué? Porque ahí me va a buscar todas las coincidencias. Al poner J me va a traer a Jocelyn, a Juan José, a Johanna. ¿Por qué? Porque tiene una J. Johanna tiene una J. No necesariamente porque la comenzó a escribir acá. Entonces, al ponerle yo aquí el comodín a la izquierda y a la derecha, entonces cualquier parecido me lo va a ir dando en el resultado. Entonces, ahora simplemente aquí voy a simplificar. ¿Por qué voy a simplificar? Bueno, porque ahora ya separé. Mire aquí, al separar esto, entonces el código me queda mucho más claro. ¿Qué es lo primero que tengo que pasar? Las columnas, pero como yo lo tengo en una variable, entonces paso la variable columns. Ahora, ¿qué me pide? El nombre de la tabla. Como solamente es una cadena, entonces aquí yo le pongo el nombre de la tabla, solicitudes. Aunque en este caso sería innecesario que yo creara aquí una variable table name, ¿va? O podría crearlo como un modelo, que podría ser algo. Crear una variable en la parte superior que diga modelo y ahí especificar con qué tabla se va a conectar y aquí simplemente le pasaría esa variable modelo. Pero vamos a dejarlo así. Entonces ahora me pide la condición. Entonces en lugar de escribir todo esto, entonces yo simplemente paso a la variable condition. Ahora aquí punto y coma. Ahora simplemente voy a decirle que dgv solicitudes punto data source,
el data source me permite a mí poder especificar que un data grid view X va a utilizar una fuente de datos Y. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la fuente de datos? Va a ser el record set. Y ahora simplemente le digo DGV solicitudes y le pongo punto refresh. Abro y cierro, punto y coma. Le voy a dar aquí, iniciar, y vamos a ver el resultado. Vea cómo funciona. Entonces, si yo quiero buscar un ejemplo a Javier, entonces fíjese que solo escribí JA, así. Entonces me devolvió a Jairo y me devolvió a Edwin Javier. Ahora, si quisiera buscar aquí re, entonces me devuelve a Edwin André. Entonces, ¿por qué? Porque tiene esa similitud. Ahora, en este caso podría buscar un ejemplo acaba aquí. Entonces aquí fíjese que quisiera que me devolviera también caballero, pero ¿qué pasa en ese caso? Aquí probablemente ya nos confundimos y pensemos, ¿qué pasa si yo escribo Prado? Pero ¿por qué no aparece? Es muy simple, a veces sucede, porque yo no utilicé apellidos como campo de comparación, yo utilicé nombre. Entonces ahora si yo escribo J, entonces ahí sí me tira Jairo, Julio, Javier y Junior. ¿Por qué? Porque en el nombre tienen una J. Ahora, si yo le pongo un ejemplo, López, entonces aquí Danilo sí tiene LO, igual que Carlos, pero no se está tomando en cuenta los apellidos, se está tomando en cuenta el nombre. Entonces ya tengo ese resultado. ¿Miren? Ahora, lo que yo le decía es que eso yo lo puedo simplificar. Que este método llamado, aquí, este método llamado get solicitudes, sea capaz de adaptarse y utilizar el mismo método para poder ejecutar las consultas acá o cargar la información. Pero no lo voy a hacer de esa forma, lo vamos a dejar así como estamos, por la curva de aprendizaje. Entonces, fíjese que en un par de líneas de código, yo me estoy conectando a la base de datos, le digo qué información quiero, me la trae y ya esa información está cargada en mi vista. Entonces, prácticamente aquí ya hemos completado el buscador. No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta. Por mí, todo bien, ingeniero. Excelente, José. ¿Alguien más? Ingeniero. Ingeniero, Adelante. Hola. Pregunten. sí, yo tengo una consulta. Adelante. Vamos a desarrollar un programa más como un tool, como para ponerle una barra arriba como un tool strip, creo que fue. Sí, Para vamos a insertar hacerlo. iconos y todo, y así también para imprimir. Todo eso lo vamos a hacer. Ahorita, como les comento, estamos repasando un poco. Los que llevaron programación 3 conmigo, esto lo vimos. También lo grabé en videos. Pero yo decidí, bueno, voy a repasar porque la mayoría de los que estamos acá no llevaron programación 3 conmigo. Digamos que los que llevaron programación 3 conmigo los podría contar que Alex la llevó, me parece que Alan también la llevó. Daniel la llevó, David no llevó programación 3 conmigo, aunque con David llevamos compiladores e intérpretes y trabajamos en ese sentido de crear como un tipo de librería para poder gestionar la base de datos. Entonces, solamente que ahí nos centramos en crear la librería, no en usarla. Héctor me parece que también llevó compiladores e intérpretes conmigo, Jenny sí llevó programación 3, Jesús León llevó programación 3 conmigo, Jorge Madrid, José no, Leonardo creo que sí la llevó, Oscar sí la llevó, Oscar la llevó conmigo, Patrick también la llevó. Bueno, la mayoría creo que sí llevaron programación 3 conmigo, pero decidí repasar para poder aprovechar mejor la temática que vamos a evacuar. Porque vamos a aplicar muchísima lógica, o sea, vamos a aplicar roles y permisos, vamos a ver a qué puede tener acceso un usuario, qué permisos va a tener dentro de ese módulo. Vamos a integrar Crystal Reports para poder imprimir información, poder traerla, consultar la base de datos, por ejemplo, un listado de clientes, traemos la información, generamos el documento y ya ese documento se puede exportar a PDF, se puede exportar a Excel, se puede exportar a Word o se puede mandar a imprimir o se puede guardar en el equipo en el formato en que ustedes deseen.
Entonces, estamos repasando para tratar de sacarle provecho ya un poquito más adelante, porque yo les voy a dar unas clases y ahí es donde vamos a utilizar los métodos. Ya no a crearlos, sí vamos a ir creando algunos, pero ya los principales yo se los voy a dar ya hechos. La clase helper se la voy a dar hecha, la clase para gestionar la base de datos se la voy a dar hecha, el archivo M solo para editar algo y de esa manera poder despegar. ¿Consultas? ¿Otra consulta? Sí, ingeniero. Adelante, Daniel. En lo de la, perdón, en lo de la condición, ¿se tiene que usar siempre texto o se podría usar una variable para así decirlo, cambiar lo que dice la condición? Aquí en esta parte. Sí. En esta parte yo podría hacer esto. Mire, aquí puedo declarar otra variable llamada que search. Podría llamarse de cualquier forma, que sería buscarla. Entonces aquí, antes de llamar a esto, entonces aquí abajo, entonces yo podría decirle search va a ser igual a, voy a limpiar lo que el usuario ingresó, entonces pongo un H, sanitize str y le puedo pasar txt buscar.text. Y ahora, en lugar de pasarle, esto tendría que hacerlo arriba de la condición, porque la idea es reemplazar esto que dice txt buscar por search. Entonces esto lo paso acá. Y aquí en lugar de pasarle esto, pasarle search. Es posible hacerlo de esta forma. Y de hecho me gusta más porque el código queda, digamos, más simplificado, o sea, más ordenadito. Ok. Lo que quiero que vean en esta parte son las bondades que nos da el método find. Mire que prácticamente aquí es donde todo ocurre. Aquí es. Porque ese método se encarga de armar las consultas, traer la información, devolvernos la información y ya nosotros prácticamente aquí lo que hacemos es ya esto. Ahora, esta parte de acá, si se da cuenta, nosotros no estamos escribiendo código prácticamente. ¿Qué es lo que hacemos? Declarar variables, asignarle valor a las variables, llamar un método, procesar la información de ese método. Entonces, tenemos un código expresivo, le llaman a esto. O sea, porque cualquier persona que viera este código podría entender qué es lo que hace, aunque en esencia no entienda cómo funciona el método. Al final, lo que quiero que entendamos también es que sí es importante que nosotros sepamos cómo se construyeron los métodos para poder crear nuevos métodos. Pero en esencia, lo importante acá sería poder utilizar esos métodos que ya están creados para poder así, de esa forma, agilizar el desarrollo de aplicaciones, porque ya la clase está, los métodos están, y ahora lo que yo tengo que saber es cómo los voy a consumir, cómo los voy a utilizar. Pues bien, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí la parte de eliminación. Entonces, para eliminar vamos a hacer nosotros lo siguiente, vea. Para poder eliminar información de una tabla, entonces nosotros podemos hacer esto. Siempre, siempre, acuérdese de esto, porfa, nunca vaya a hacer esto. Nunca haga un delete sin condición. ¿Por qué? Porque los va a eliminar todos. O sea, no es lo mismo, o sea, hacer un select, asterisco, from solicitudes, que es muy parecido. O sea, lo único que cambia es el comando y este tiene asterisco. Pero aquí me lista la información. Pero si yo le diera acá, me eliminaría la información. Y si nosotros gestionamos un sistema, estamos haciendo pruebas de un sistema, entonces hacer eso sería catastrófico. Igual que hacer un update sin el where. Entonces, nosotros siempre que querramos eliminar información, tenemos que pasarle una condición, que sería un where, y ahora pasarle que DNI, un ejemplo, si yo quisiera eliminar, en este caso, yo quisiera eliminar a Carlos Luis, le doy clic derecho aquí, le voy a dar copy y lo voy a poner entre comillas simple. Y ahora, si yo selecciono esto, me va a eliminar únicamente esa fila. Me dice una fila afectada. Si yo le doy acá, execute, entonces ya no está Carlos Luis. Ahora quisiera eliminar a Mercedes. Le doy copy, le doy paste, selecciono y le doy execute. Entonces ahora, si le vuelvo a dar acá, ya no tengo a Mercedes. Quiero que entendamos eso. Entonces,
Es probable que en algún momento nosotros querramos hacer una eliminación masiva, pero eso va a ir en función del rol del administrador y el sistema debe encargarse de gestionar eso. Pues bien, volvamos. En este momento yo me voy a ir a mi clase test y aquí abajo voy a crear un método llamado destroy. Entonces acá le vamos a poner método destroy. Método. Me dice, ¿por qué no le puso delete? Bueno, porque utilizo la convención de los frameworks, como Laravel, como Symfony, como Express de JavaScript, como Django, utilizan más o menos el mismo nombre. O sea, si vamos a trabajar con un modelo y queremos guardar información, es el método save. Si quiero encontrar información, es find o get. Entonces acá, en este momento, yo quiero eliminar información y obviamente eso es destruir. Entonces, pues aquí le vamos a poner método destroy. ¿Qué es lo que hace este método? Elimina información o registros, información, la vamos a poner en términos generales, definitivamente de la base de datos. Y aquí le vamos a poner nosotros fin destroy. Ahora, este método va a retornar un entero, un número, que me va a permitir a mí determinar si se eliminó el registro o no. Entonces le voy a poner un public int y le voy a poner aquí destroy, abre y cierro, abre y cierro. Pues bien, como prácticamente tengo la misma necesidad que con el método find o el método save, yo quisiera que este método sea capaz de eliminar información de cualquier tabla. Entonces aquí, para que esto ya no me aparezca subrayado, voy a declarar una variable que le voy a llamar rows affected, así. Affected. ¿De dónde saco eso? Bueno, eso lo saco de acá, miren. Cuando usted elimina un registro, por ejemplo, si yo quisiera eliminar a Jairo, por ejemplo, le doy copy, le doy paste, y si elimino, fíjense que aquí me manda esto, affected. Entonces eso indica que una fila se eliminó. Entonces es por eso que yo de ahí saco eso, rows affected, que sería el número de filas afectadas. Y aquí le voy a poner return, rows affected, return, rows affected. Y va a ser, en este caso, punto y coma. Pues bien. Ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente. Para que este método nosotros lo podamos reutilizar, yo tendría que recibir un par de parámetros. Primero, sí o sí, yo tengo que recibir el nombre de la tabla. Entonces aquí se va a llamar table name. Table name. Ese es el nombre del primer parámetro. Ese es obligatorio. Ahora voy con la condición. Entonces, la condición no siempre va a venir y en ese caso yo le voy a decir que es un parámetro opcional. 2 parámetros solamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar si hay o no hay condición. Entonces le digo sí. Condition, si condition es igual a vacío, eso indica que no hay condición. Y else sería obviamente que si esa condición no se cumple, sería que sí hay condición. Entonces, ¿qué va a hacer cuando no hay condición? Query va a ser igual a delete, aquí, delete, y le voy a dar un espacio. ¿Por qué? Porque voy a concatenar. Y si yo no le doy un espacio, se me uniría. Aquí me falta from, pero aquí le voy a dar un espacio. Porque si no le doy un espacio, se me uniría con el parámetro table name. Entonces me diría un ejemplo, from clientes, pero junto, eso no puede ser interpretado. Ahora, en cambio acá, si nosotros queremos evaluar una condición, entonces sería query, va a ser igual a lo mismo, delete, from, aquí le vamos a poner table name, ahora más, y aquí le voy a dar un espacio, y le voy a poner where, y aquí más condition. Ya está armada la condición, la consulta. Ahora vamos a crear un bloque try, abro acá, un catch, abro acá, y le vamos a poner un finally. Muy bien. ¿Qué va a ir en el try? Entonces en el try, como yo quiero ejecutar una consulta, siempre que quiero ejecutar una consulta viene el comando, porque él es el que puede ejecutar una consulta, y le digo que va a ser un new SQL command. Abro y le voy a pasar 2 parámetros. ¿Qué quiero ejecutar? Es query. ¿Y dónde lo voy a ejecutar? En clases,
clases.conexión.con SQL. Punto y coma. Ahora voy a abrir la conexión a la base de datos con clases.conexión.openConnection. Abro y cierro, punto y coma. Ahora, voy a ejecutar el comando. Entonces, en este caso, como la eliminación, ¿qué es lo que hace? Execute non-query. Recuerde que el execute non-query nosotros lo utilizamos en el método save cuando hacíamos un insert. También vamos a utilizar execute non-query cuando nosotros querramos eliminar información. ¿Por qué? Porque el execute non-query ejecuta un comando y no trae nada de vuelta. Lo único que hace es retornar el número de filas afectadas. Entonces, en este momento nosotros queremos hacer un delete, entonces vamos a utilizar execute non-query y también lo vamos a utilizar cuando hagamos update. Entonces, en este caso sería rows affected va a ser igual a, en este caso, con.execute non-query. Abro y cierro, punto y coma. Ahora, el comando lo desecho con el método dispose. Cierro la conexión a la base de datos con clases.conexión.closeConnection. Abro y cierro, punto y coma. Y hasta aquí estoy bien. Mire con cuántas líneas de código estoy optimizando, porque esto lo voy a reutilizar de aquí en adelante. Ahora en el catch vamos a decirle que SQL exception. Y le vamos a poner error y le vamos a poner aquí messagebox.show y aquí le vamos a poner error.message. Punto y coma. Y en el finally, entonces nosotros vamos a llamar al método clases.conexión y al método endsConnection. Entonces ahora fíjese que queremos eliminar la información de la base de datos. Entonces acá yo me voy al botón de eliminar y lo primero que tengo que preguntar es si realmente queremos eliminarlo. Entonces para eso hago un if y si recuerdan nosotros hace un rato creamos un método llamado msgQuestion. ¿Y cuál va a ser la pregunta esta vez? Aquí lo voy a poner igual y aquí lo que me interesa es si retorna ese. Ahora aquí le voy a pasar el mensaje. Entonces sería eliminar la solicitud actual. Aquí más adelante vamos a aprender a personalizar esto. Entonces, si el usuario le da que sí, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que recuperar el ID de la persona que tengo cargada acá. Entonces, para eso puedo declarar una variable ID y va a ser igual a txt dni.text. Le puedo poner hasta .string. Entonces, fíjense qué bonito cómo vamos a realizar hoy la eliminación. Entonces, le voy a decir acá. Para eliminar la información, esto tendría que hacer. Tendría que decirle test, que es la clase, test.destroy. Y acá primero tengo que especificar el nombre de la tabla. ¿De dónde quiero eliminar información? De solicitudes. Pero no quiero eliminar toda la información. Quiero eliminar únicamente a quien tengo en este momento en pantalla. Entonces, en este caso voy a ponerle aquí lo mismo que hice anteriormente, condition, y la condición va a ser igual que el DNI sea igual a, comilla simple, doble, más, ID, que es la variable que acabo de declarar, aquí, punto y coma. Entonces, ahora, aquí, en lugar de pasarle esto acá, que lo pude haber hecho, pero pretendo hacerlo lo más simple posible, entonces le paso la condición. Ahora, ¿cómo yo sabría si esto funcionó? Pues aquí simplemente yo haría un if. Un if, abro y cierro. Aquí voy a abrir y voy a cerrar acá. Pero aquí tengo que decirle que si esto es mayor que 0. ¿Y por qué mayor que 0? Pues es muy simple, porque el método destroy me devuelve un entero. Entonces aquí le digo que si esto es mayor que 0, entonces voy a mandar un mensaje notificándole al usuario que la eliminación se produjo correctamente. Entonces le pongo un h.msgsuccess y le digo que la solicitud fue eliminada correctamente.
punto y coma, y ahora ¿qué sigue? Llamar al método clear data form, data solicitud, perdón, y vamos ahora mismo a llamar al método start form. Así de fácil sería para eliminar información de la tabla. Primero, preguntar si el usuario desea eliminar, porque le va a dar la opción de sí o no. Si él le da que sí, recupero el ID del usuario que está cargado. En este caso, el ID va a estar acá. Luego creo la condición. Entonces, en este caso es la llave primaria, C igual a la variable que creamos acá. Luego le digo que si el valor devuelto por destroy es mayor que 0, eso indica que se eliminó. Entonces aquí le diría que la solicitud fue eliminada correctamente, el cliente se eliminó correctamente, el producto se eliminó correctamente, lo que yo quiera. Limpio el Data Grid View, perdón, limpio la información que hay en el formulario y aquí con esto seteo al estado por defecto del formulario y esto incluye que el Data Grid View se actualiza. Veamos si funciona. Veamos. Voy a eliminar a Oscar. Le doy doble clic y le doy eliminar. Me dice eliminar la solicitud actual. Le doy que no, no pasa nada. Ahora le doy eliminar y le doy que sí. Entonces me dice que la solicitud fue eliminada correctamente. Le doy a aceptar, se limpia y ya no está Oscar Daniel. Ahora voy a eliminar a Julio César. Doble clic, le doy eliminar, le doy que no, no pasa nada. Le doy eliminar, le doy que sí. Me dice que se eliminó y ya no aparece acá y el Data Grid View se actualizó. Vamos a eliminar a Javier. Lo busco, le doy doble clic, elimino, le doy que sí, y aquí ahora ya solamente tengo estos 3 registros en pantalla. Entonces ya prácticamente del CRUD solamente nos resta hacer la parte de actualización. Eso es lo único que nos queda. Entonces no sé si hasta acá tienen dudas y consultas. No, de mi parte no. Muy bien, excelente, me alegra. ¿Cuándo va a subir esta clase? Pues la voy a subir enseguida que esté disponible porque la universidad pues exige que tengamos actividad en la plataforma. Entonces yo voy a subirles esto como yo espero que ya estén al día con los videos y voy a dar tiempo hasta mañana a medianoche para que puedan subir la evidencia del trabajo realizado hasta aquí, hasta la parte de eliminación. ¿Y en qué consiste la evidencia? Pues bien, como si ustedes me enviaran a mí el proyecto, entonces sería muchísimo trabajo para mí determinar si usted trabajó o no, porque yo tendría que cargar el proyecto, cargar la base de datos y eso me toma tiempo. Y tendría muchísimas bases de datos en mi base aquí. Voy a parar aquí la grabación y les voy a explicar en qué va a consistir mostrar la evidencia. Entonces lo voy a dar acá.